3, 2, 1. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están otra vez? Les saluda Roderick, tenemos a Luispa, como siempre, y tenemos a nuestra invitada especial de lujo, Mercy Richter. Eso, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, un episodio más, gracias por acompañarnos y gracias por estar un día más escuchando Afterwork Podcast, tu podcast de confianza. Y bueno, bienvenida, la verdad es que estamos muy emocionados de tenerte aquí hoy. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación porque creo que puede ser un podcast que va a llenar de muchísima información, muy valiosa. Eso. Total, buenísimo. Bueno, si quieren empezamos. Empecemos. Mercy, contanos un poquito de ti, qué es lo que haces. Bueno, pues psicóloga clínica, también sexóloga, pero contanos un poquito de cuál es tu trayectoria, qué es lo que estás haciendo actualmente. ¿Quién es Mercy? ¿Quién es Mercy? La incógnita. No, la verdad es que no soy para nada misteriosa. Bueno, sí, o sea, soy psicóloga clínica, soy sexóloga, soy mamá. Ok. Actualmente trabajo en mi clínica privada. Ajá. Trabajo en radio. Tenemos un programa de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde. Uh-huh. Y pues mi tercer trabajo es ser mamá, estar con mi hijo. Entonces ahí sí divido bastante mi tiempo, pero me encanta lo que hago. Y amarrando el tema de lo que vamos a estar hablando, Ajá. Soy una persona miedosa. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, el otro día vi tu story, ¿no? Soy una persona miedosa. Buenísimo, miren, una experta hablando de lo que es. Sí se puede vivir con el miedo. Buenísimo. Sí. Y también para darles a nuestros oyentes o a las personas que nos están viendo en YouTube o en Spotify, pues también nosotros nos conocimos, ¿verdad? Sí. Hace un par de años nos conocimos en Madrid. En Madrid. De hecho, ¿verdad? Estuvimos por allá. Yo creo que estabas justo estudiando tu máster, ¿verdad? Sí, justo es donde me fui a estudiar sexología, terapia de parejas, y me especialicé en una rama de la psicología que es cognitivo-conductual. Sí, pues. Y ahí es donde conocí a este individuo. Qué buena suerte. La tuya. Sí, pues cierto. Mira, y también participas en otro podcast, ¿verdad? Sí. Tenemos otro podcast que está ligado a un hospital de salud mental. Ajá. Y ahí pues hablamos bastante acerca de, obviamente, temas ligados a la salud mental, pero tratamos de llegar muchísimo de una manera como muy humana a las personas y romper muchísimos mitos. Sí, pues. ¿Verdad? Que a veces eso es lo que pasa. Ajá. Mira, y te iba a preguntar, en tu clínica y en toda esta experiencia que tú ya llevas profesionalmente, ¿qué tanto te surge el tema de los miedos? Bastante. Sí. Sí, bastante, y en todas las edades. ¿Ah, sí? ¿En serio? En todas las edades, sí. O sea, mi paciente más chiquitita, 5 años, ¿verdad? Uh-huh. Tema de miedos, ¿verdad? Y tengo pacientes grandes, 60 y pico de años, tema de miedos también. O sea, que realmente los miedos es una reacción natural y que siempre va a estar con nosotros en cualquier momento. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y yo creo que una de las principales partes tal vez lo vamos a hablar más adelante, pero la parte de identificar los miedos, de dónde vienen los miedos, es como súper importante, ¿verdad? Totalmente, sí, ¿verdad? porque si desconocemos totalmente esta emoción, o sea, es como que estoy sintiendo, ¿verdad? O sea, no sé qué es lo que está pasando y no le puedo poner nombre, Ajá. ¿verdad? Y una de las cosas súper importantes es aprender a focalizar nuestras emociones. Ustedes sabían que ustedes pueden sentir las emociones en las partes del cuerpo, Sí. ¿verdad? Pero... Entonces, pero no sé cómo. Ajá, pero a veces estoy No sé cómo enojado, las digo... Exacto. ¿Y ahí? Entonces aquí... es como cuando siento esto, estoy enojado, cuando tengo miedo me duele la panza, Ajá. cuando estoy muy contento aprieto mis manos, ¿verdad? Ajá. Entonces es aprender a encontrar todas estas cosas para poder ponerle un nombre Sí, a pues. nuestra emoción. Sí, pues. Pero también el origen, de dónde viene, ¿verdad? Sí, o sea, pues... Es decir, algún trauma de pequeño. Exacto. O algo o de sea, esto, ¿verdad? pueden surgir muchísimas eventualidades en nuestra vida, más puede ser un trauma de pequeño, una situación que ha marcado nuestra vida, y de ahí, o sea, existe un antes y un después de nosotros, después Ajá. de esta eventualidad. Pero también está esta otra parte en donde padres de familia o miembros o cuidadores principales nos pudieron haber estado como sembrando pequeñas semillitas, no a modo de mala onda, sino que a modo de protección. Total. Entonces,
se va cultivando un miedo. Sí, pues. No, si ya Luis Pablo y yo hemos dicho ahí de mamá, de papá, que aquí nos han dicho no sé qué, no sé cuánto, pues ya las evidenciamos y los evidenciamos. Sí, probablemente mi hijo más adelante me va a evidenciar a mí. Es inevitable también, ¿verdad? Ay, Porque, sí. no sé, uno está preocupado también por No, qué le vaya a pasar a los niños. Y este tipo ajá, de no, cosas, no, ¿verdad? querés protegerlos con lo más que podés de tu Ajá, vida, ajá. ¿verdad? Pero realmente es algo súper importante aprender y a dejarlos vivir y a dejarnos a nosotros vivir, porque hay personas que también Sí. se pueden involucrar en cualquier tipo de relación donde me tienen tan apretado Ajá. que no soy capaz de experimentar, y si yo no experimento, no voy a poder obtener las herramientas de afrontamiento para esta situación. Bueno, pues les contamos un poquito. Mercy es psicóloga clínica y pues por eso trajimos a un especialista en el tema. Ahí pues vamos a hablar acerca de los miedos. Es un tema que cuando Luispa me lo dijo, porque pues le preguntamos a Mercy qué quería hablar y todo, y pues hablamos de los miedos. Yo pensaba y decía, bueno, miedo, pero ¿miedo a qué? O sea, ¿será que miedo al fracaso, miedo a la toma de decisiones, miedo al que dirán, miedo a venir y hacer un podcast? O sea, yo decía, ¿y a qué el miedo, verdad? Y entonces dije, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito. El miedo, pues, como yo lo veo, como siempre lo pensé, era la parte de la supervivencia. O sea, cuando uno viene y dice, bueno, no voy a poner la mano en la hornilla porque me voy a quemar. O pues no me va a venir el lanzar de un quinto nivel, porque pues qué miedo. Ahí viene la parte de la protección, la naturaleza creo que nos lo da. Bueno, se segrega algo en el cerebro y pues bueno, y tomamos la parte del miedo. Entonces, por ahí me fui yo al inicio y después dije, no, pues nada que ver con esto, porque nosotros estamos hablando de salud mental. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo aquí? Pues de mi lado yo lo tomé como toma de decisiones, yo lo tomé como un poco miedo al fracaso, miedo a hacer cosas que me retan, como el podcast. Pero ustedes, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo piensan? A ver, a mí me gustaría primero escuchar la parte de Luispa antes de que yo dé mi punto como psicóloga, pero también como un ser humano que soy común y corriente. Sí, buenísimo. Sí, pues a ver, yo estuve escuchando, la verdad es que escuché un montón de podcasts esta semana acerca de los miedos. Y como vos decías, es muy variado, ¿verdad? Y suena mucho la parte de miedos naturales, como vos decías. Pues eso, tirarse de un quinto piso o no sé, miedos muy físicos, ¿verdad? Que nos salen, pues como yo creo que lo comentábamos antes, como una reacción natural del cuerpo, ¿verdad? A protegerte, como advertencia de peligro, este tipo de miedos. Pero sí es cierto que si estamos tratando un tema de crecimiento personal, pues sí escuchaba mucho acerca de miedos a hacer cosas, por ejemplo, a miedos a encontrarse a uno mismo, ¿verdad? A tratar esos pensamientos que tiene uno dentro, ¿verdad? Entonces esas cosas como más dentro, yo creo que eso fue como lo más interesante que vi, lo que más me gustó, ¿verdad? Encontrar eso de llegarse a conocer uno mismo y que a uno le da mucho miedo, ¿verdad? Y de hecho yo creo que lo hablábamos con Erika hace unas semanas, de que, y me vas a corregir tal vez tú, yo creo que es en esta sociedad, en Guatemala, es como muy... no sé, es difícil, sobre todo para hombres, abrirse y dar a conocer como sus pensamientos, como su forma de ser, abrirse en general, ¿verdad? Lo ocultamos y yo creo que viene por muchos miedos también, ¿verdad? Al miedo al que dirán, al tratar esos pensamientos, esos sentimientos, como que lo veo más en hombres, ¿verdad? Las chicas yo creo que ya llegaron a un punto en el que pueden irse al psicólogo o abrirse con sus amigas. En cambio, los hombres como que les cuesta un poquito más, ¿verdad? Que precisamente esto es algo sumamente cultural, ¿verdad? Porque vamos a poner un ejemplo tan simple como cuando uno tal vez está chiquito y vamos a poner hombre y mujer, ¿verdad? Y te caes y te lastimas. Y el niño empieza a llorar. No llores, los niños no lloran, ¿verdad? Y a las niñas no me vengas así, mi amor, preciosa, ¿qué le pasó? Sí, pues. ¿Verdad? Desde chiquitos nos empiezan a inculcar todas estas cosas, ¿verdad? De que socialmente qué es permitido para mí expresar o incluso hasta sentir, ¿verdad? Y que no, ¿verdad? O sea, realmente, precisamente hoy estaba hablando un poquito acerca de esto, de estas respuestas automáticas de uno te pregunta, hola, ¿cómo estás? Bien. Ajá, sí. Y podés estar pasándola mal, ¿verdad? Sí. El tema de los miedos, en efecto, es esto que ustedes estaban diciendo, es un
una reacción totalmente natural que nos da nuestras emociones y es para protegernos. O sea, son estas emociones que probablemente pueden resultar desagradables, ¿sí? Porque nadie va por la vida diciendo, me quiero ir a sentir mal, ¿verdad? Ajá, sí, sí. A menos de que seas un sadomasoquista, pero eso es otro tema. Pero esta parte donde resulta tan desagradable para mí es una alerta, pero es la parte que no conocemos de las emociones. Que esto tan desagradable que yo estoy sintiendo me está funcionando para algo, ¿sí? Existen obviamente esta parte es donde me estoy protegiendo yo como ser humano, ¿sí? Y está la otra parte en donde me da miedo a encontrarme a mí, porque ¿qué pasa si esta persona que he sido yo toda mi vida, tal vez soy una persona totalmente distinta a lo que yo pensé que era, ¿sí? Y salir de esto, básicamente es salir de tu zona de confort, ¿sí? Totalmente. Entonces, ahí es donde empieza el miedo, donde yo voy a saltar a lo desconocido. Yo siempre pongo el ejemplo de qué pasa si tú estás en tu casa, que tú ya la conoces por completo, podés caminar con las luces apagadas. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, que sabes que por dónde está la pared, por dónde está la puerta, pero ¿qué pasa si estás en un lugar totalmente desconocido y estás con las luces apagadas? Es así como... Estás como, qué miedo, o sea, ¿con qué me voy a topar? O sea, Sí. exactamente es lo mismo cuando yo quiero saltar de una zona cómoda a algo totalmente nuevo para mí, porque es totalmente desconocido. ¿Sí? Sí, sí. Y yo creo que también, o sea, hay miedos, o sea, todos tenemos miedos. Totalmente. Y es algo, como tú decías, es natural. Y hay miedos que son naturales y que todo mundo vamos a seguir teniéndolos, ¿verdad? Pero hay ciertos miedos que sí tendremos que aprender como a sobrellevarlos. Sí, ¿verdad? que por ejemplo podríamos estar hablando, estos miedos naturales es, obviamente si me salta un león ahorita aquí por la ventana, me voy a asustar y voy a tener miedo y no sé qué voy a hacer, ¿sí? Pero también están estos miedos infundidos, ¿sí? Estos miedos infundidos por palabras, por situaciones, por momentos que has pasado a lo largo de tu vida, como por ejemplo, quería hacer X proyecto y fallé. Ahora me quedé con el miedo. Nosotros en sí, los seres humanos, aprendemos a base de las experiencias vividas, ¿sí? Y ahí es como vamos recopilando como que todos los aprendizajes. Pero ¿qué pasa si para mí este impacto fue tan fuerte que no lo pude manejar? Me voy a quedar con el miedo. Y ahí es donde me quedo paralizado. O si yo hice algo y me dijeron, qué mediocre, esto no está bien. Entonces empieza como este pensamiento a dar vueltas de no eres suficiente, no estás haciendo las cosas bien, lo que a ti se te vienen las ideas a la cabeza no están bien, no están correctas, no son buenas ideas. Y estos son miedos infundidos, que más adelante, y no puede ser de aquí a mañana, una semana, sino que puede ser un mes, 2 meses, un año, en donde en algún momento quieras hacer algo y va a venir nuevamente esto. Sí, pues. Y digamos, ahorita lo que tú me estabas diciendo me hace bastante sentido. Digamos, en la actualidad, digamos, a mi edad, 32 años, si alguien... si alguien viene y me dice todas estas palabras y los pensamientos que tú me estás diciendo, pues ya lo puedo tomar de alguna forma, pues ya tengo un criterio, pero si viene desde niño, digamos, pues me va acompañando durante toda mi etapa de adolescencia, temprana adulta y así. Y digamos, entonces... ¿Cómo lo puedo como detener? ¿Cómo puedo venir y tomar la decisión de, bueno, lo voy a hacer? ¿O cómo pasa todo eso en mi mente? Sí, es que, y realmente eso es algo sumamente importante, porque esto lleva y va de la mano de la psicoeducación emocional, ¿sí? Esto quiere decir que tú vas a conocer las emociones. Por supuesto, tú le preguntas a cualquier chiquito ahorita, ¿cuáles son las emociones? O a ustedes, ¿cuáles son las emociones? Van a decir, feliz, a ver, examen. Triste, enojado. Miedo. Y estas son las 4 emociones primarias, ¿verdad? De ahí se desglosan otro montón, que son las secundarias, y los sentimientos, que son todas las sensaciones, ¿verdad? Pero conocemos eso. Fin, no conocemos para qué sirve, no conocemos qué beneficio me va a traer esto, ¿sí? Entonces, ligado también a lo que estaba diciendo Luis hace un rato, socialmente y culturalmente, ¿quién está más permitido a decir, me estoy sintiendo mal, necesito pedir ayuda? ¿A quién me acerco? Sí, porque al hombre normalmente se le ve como al protector. Exacto. Entonces él no puede tener miedo. El protector. Si sale el león, él es el que debería de venir y atacar al león para proteger. ¿Y qué pasa si tú te escondes atrás mío y yo te defiendo a ti? Todo el mundo va a decir, mano, ¿qué te pasa? O sea, sos el hombre. Sí. Culturalmente tenemos esto, pero tal vez tu respuesta al miedo es totalmente distinta a la mía. O sea, todos podemos reaccionar ante un mismo estímulo de una forma totalmente distinta. Porque es el patrón de crianza y enseñanza que hemos tenido.
¿Sí? Entonces, por supuesto, esta parte, ¿cómo vas a saltar? ¿Cómo? O sea, si yo ya tengo voz y voto y criterio para decir, quiero hacer esto, pero tengo miedo, primero tenés que reconocer que tenés miedo. Ajá, ok. Segundo, reconocer que necesitas descubrir qué es esto y por qué estás tan topado acá. ¿Sí? Y tercero, pedir ayuda. Hubiera ido, vayan al psicólogo. Vayan al psicólogo. No, pero yo también con lo que tú me estás diciendo yo lo escuché y lo leí de otra forma, ¿verdad? Lo fui estudiando de la forma en la que aprende a hacer el miedo. O sea, porque el miedo eres tú. O sea, al final él es parte de ti y cuando algo es parte de ti, pues te complementa. Después lo tienes que ir evolucionando y transformando. Como tú lo estás diciendo, primero reconocerlo, hacerlo parte de ti y decir, bueno, sí, me da miedo hablar en público. Entonces, ¿cómo lo puedo trabajar? O sea, bueno, estudia más, prepárate, anda a ver el lugar, cuántas personas van a ver, la estadística de cuántas personas de verdad te están poniendo atención y cuántas personas no te están poniendo atención. Baja el estrés. Sí. Porque, o sea, al final, pues es normal. O sea, como cuando a alguien le dan una conferencia y pues uno a veces está poniendo atención. Sí, uno en algún momento se desconecta. Ajá. Pero, ¿sabes qué? Y después, sería mi pregunta. Pero ahí dijiste algo sumamente importante que me gustaría corregir, que es tú no eres el miedo. Ok. Sí. O sea, porque lo tienes que transformar. Lo que pasa es de que el miedo se va creciendo y va evolucionando y básicamente es como que se apodera de ti. ¿Sí? Pero tú no sos miedo. O sea, no es como, hola, soy Mercy y soy miedosa. ¿Verdad? Que es lo típico que muchas veces uno dice, ¿cómo te describís? Soy una persona miedosa, soy tímida, soy no sé qué. Tú no eres esto. Probablemente esto pudo haber sido algo que en algún momento se sembró la semillita y tú dijiste, esto soy. Y aquí me lo quedo. Pero yo no soy esto. O sea, y entender esto de que yo no soy y esto no me pertenece a mí, te da toda la capacidad de decir, ok, venga y me quito esta etiqueta y esto se queda allá. Sí. Es como reconocerlo, pero que no llegue a ser como tu esencia o tu identidad. Exacto. Porque si no, si esto se vuelve parte de nosotros, toda decisión y cada paso de nuestra vida va a ser tomada bajo esta sensación de temor. A mí me surge la duda de, bueno, o sea, ya lo reconocimos, como tú decías, y ahora enfrentarlo, ¿verdad? Porque viene la parte de, bueno, ya estoy saltando y es como que me tengo que meter a la piscina. Ya no puedo parar. Sí. Sí, y realmente yo creo que esto que estás diciendo tú es sumamente importante, porque cuando nosotros reconocemos y tenemos el objetivo sumamente establecido, el panorama se va a ver más claro, ¿sí? Ya sé hacia dónde voy a ir. Ya tengo como un plan establecido. Ojo, pero es importante que no nos metamos tampoco presión, ¿verdad? Porque tenemos que saber que lo que vamos a experimentar probablemente va a resultar un poco desagradable para nosotros. Como estaba diciendo anteriormente, el miedo genera sensaciones desagradables. No quiero moverme o quiero huir o me quedo paralizado, lo que sea, ¿verdad? Entonces, el reconocer que esto puede resultar desagradable para mí es aprender a gestionar esta sensación y saber que esto va a pasar. Cuando nosotros sabemos, porque el hecho de saber me estoy sintiendo mal, no sé ni cuánto tiempo va a durar, voy a tirar la toalla y me voy a ir, ¿sí? Y cuando hablo acerca del no meternos tanta presión es, si yo la estoy pasando tan mal, tengo todo el derecho de tomar una pausa y reanalizar qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Que es como el ejemplo que estabas diciendo de, bueno, ya salté, ya no puedo parar, ¿verdad? O sea, tal vez sí le podemos poner una pequeña pausa ahí para decir, ok, la estoy pasando muy mal. ¿Será que esto que yo lo estoy haciendo solo, necesito pedir ayuda? ¿Sí? Porque esto es algo sumamente importante, porque pensamos que algo que nos esté pasando a nosotros, lo tenemos que vivir y atravesar solos. Sí. Y esto es una exigencia sumamente natural, que es como tu problema, ¿verdad? Pero ahí estamos nosotros también con los amigos de, no, hombre, cuando necesites algo aquí estoy. ¿Verdad? Suena de protocolo, pero nunca, o sea, uno no pide ayuda. Sí. Entonces, yo creo que una de las recomendaciones necesarias es, uno, sé flexible. Que sepas que el camino que tú tenés trazado puede cambiar y no pasa nada. Conforme tú puedas llegar a tu objetivo, eso es la meta, ¿sí? Sin importar que algo vaya a cambiar o algo se vaya a trazar. Y dos, no lo pases solo si no lo quieres pasar solo. Pide ayuda si necesitas pedir ayuda.
Sí. Y creo que también es como tú decías, se debería hacer de algo progresivo, ¿verdad? Y que para cada uno lleva su timing y su momentum, ¿verdad? Porque podemos tener el mismo miedo, pero cada uno lo puede manejar de distinta forma, ¿verdad? O lo puede ir tolerando de distinta forma. Y después yo tenía una pregunta, porque es como súper importante lo que tú decías, tratarlo, ¿verdad? El miedo. Porque es cierto que si uno no lo trata, puede que llegue a llegar a ser parte de tu identidad, como hablábamos antes, pero que puede llegarse a transformar en alguna enfermedad o algo. En una patología, por supuesto, te vas a volver una persona sumamente ansiosa. Sí, pues. O sea, puede evolucionar a una ansiedad generalizada que cualquier situación te puede poner mucha ansiedad encima. O sea, voy a ir al súper, ¿qué va a pasar? Y todo el trayecto estás ansioso. O simplemente es como, voy a ir al trabajo y en el trabajo está pasando algo que me está generando mucho malestar y ahí es mi foco de ansiedad. Ajá. Entonces, en efecto, por eso es que nos da la alarma y por eso es que se siente tan feo, para que le pongamos atención. ¿Sí? Es como cuando nos duele la cabeza y bueno, me duele la cabeza, me tomo una pastilla y se me quita. Bueno, pero si me tomo una pastilla no se me quita, me tomo otra pastilla, no se me quita y así paso una semana, ¿qué hago? Ajá. Voy al doctor, hago algo, le pongo atención. Lo mismo pasa con las emociones, lo que pasa es de que a las emociones las dejan de lado. Sí. Es como, y ahí es donde entra toda la parte somática, psicosomática, ¿sí? Que son las emociones hablando por medio de una enfermedad física, sí, fisiológica. Sí, entonces esto puede evolucionar a una ansiedad. Okay. Yo voy a hilar algo de lo que los dos estaban hablando y me surgió a mí, me preguntó una persona que precisamente empezaron a hacer un podcast, entonces me invitaron a mí como para que yo les hablara un poquito del tema, de cómo lo habíamos iniciado y todo. Y la pregunta de él fue muy puntual y me dijo, mira, pero es que yo tengo miedo de hablar. ¿Qué hago? Y yo, bueno, pues empecé pues lo normal, empecé como que cuida bien lo que vas a decir, estudiarlo bien, como para que empezara a bajar cierto tipo de ansiedad al momento de que, pues si llego sin saber nada, pues me va a costar todavía mucho más. Si no sé dónde voy a estar, me va a costar mucho más. Yo le decía, bueno, y al final pues concluí con algo que a mí me funciona mucho, pero era algo muy personal y era pues si lo voy a hacer, lo voy a hacer con miedo. O sea, si me da miedo, hacerlo, pero hacerlo con miedo. Pero hacerlo. O sea, como que siempre ejecutar. O sea, creo que es algo que ya he trabajado desde hace como 2 o 3 años y pues es algo que me ha funcionado mucho. Pero ya después, o sea, termina como que toda esta situación, ya me voy manejando y yo digo, ¿y qué pasa si se paraliza? O sea, si llega la persona y pues tanto es el miedo, ese temor de venir y decir, no puedo. Y ya está en o sea, invitado, digamos que fuera en vivo y todo, o sea, ajá, y es no ¿Y qué puede pasar? Y no, total, es algo que yo me puse a pensar y digo, bueno, le voy a hablar y pues le dije otras cosas, pero me gustaría también conocer tu postura, digamos, o sea, tu pensamiento de, bueno, o sea, llega el momento del miedo, me voy a lanzar, voy a hacer todo esto, lo voy a planear, pero ¿y qué pasa si eso me sobrepasa? Yo creería que, en efecto, lo que tú le estás compartiendo a esta persona es sumamente valioso porque la parte de la anticipación, ¿verdad? O sea, saber qué es lo que va a pasar me va a ayudar a bajar mis niveles de ansiedad. Esto no quiere decir de que no voy a sentirla. Total. ¿Sí? Pero yo ya estoy como, bueno, ok, ¿qué puedo hacer si pasa esto? ¿Qué puedo hacer si pasa aquello? O sea, por ejemplo, esta persona quiere grabar y probablemente está esta mínima parte en donde se pueda quedar paralizado, ¿sí? ¿Qué puede hacer él? Algo que esté en sus manos, porque tampoco nos vamos a fijar en algo que no esté en nuestras manos porque solo nos va a agregar más ansiedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué está en mis manos? Le puedo proponer a mi invitado que nos tomemos más tiempo de lo que ya teníamos estipulado para grabar, por aquello de que suceda esto. Entonces, él ya sabe que tiene un plan B. Si yo me quedo paralizado, voy a poder tomarme un tiempo para regular mi ansiedad, para regular mi malestar, ¿sí? Entonces, en todas las cosas nuevas que podemos hacer es prepararte, informarte, conocer, tomarte el tiempo de tomar la decisión. Y yo creo que eso es clave, tomarnos el tiempo y respetar nuestro propio proceso, porque no, una cosa es, bueno, ya identifiqué cuál es mi miedo, bueno, ya lo voy a empezar a trabajar, bueno, pero, ok, ¿cuándo voy a estar yo preparado para dar este paso? ¿Sí? No quiere decir de, bueno, nunca me voy a sentir preparado, entonces mejor ahí me voy a quedar quieto, ¿verdad? Pero ponerte un deadline prudente para ti, ¿sí?
y saber que si te sentís preparado antes, lo puedes mover. Y ahí es donde yo me refiero con la flexibilidad. O si ya me puse, bueno, de aquí a un mes yo quiero hacer esto y este es mi objetivo. Y veo que ya está llegando, pero yo también estoy trabajando muy duro en esto y no lo estoy alcanzando. Decir, ok, no pasa nada, voy a alargarlo 15 días más y vamos a ver, ¿verdad? No ejercer tanta presión dentro de nosotros. Y a esto es lo que cuando yo digo la flexibilidad que nos ayuda un montón. Y por supuesto, anticiparnos de una manera positiva, porque la ansiedad también es pura anticipación, ¿verdad? De qué va a pasar, me voy a quedar quieto y no voy a poder y no sé qué. Y esto es anticipación negativa, Sí, ¿verdad? Preocuparse. Ajá. Exacto. Y toda esta información que tú nos has dado, pues súper valiosa, súper valiosa. Algo que también yo quería agregar y que me surgió la duda y que yo dije, bueno, es algo que nos puede ayudar tanto a ustedes como a nosotros. La parte de renunciar a ciertas cosas, decía yo, que es, voy a renunciar al qué van a decir. Sí. Voy a renunciar a qué van a pensar las personas, voy a renunciar a esas personas que tal vez se van a ir, a esas personas que se quieren ir, a renunciar a esas cosas para que el miedo empiece a bajar. Porque a veces le pongo tanto empeño a, pero ¿y qué van a decir esas personas? Pero ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir esa persona? ¿Pero será que vamos a hacer para siempre? ¿Será que no? Sí. Entonces, a todo eso, empezar a renunciar, como que a dejar. Sí. Yo pues creo que a uno lo hace sentir mucho mejor, pues baja la ansiedad definitivamente. Total. Pero creo que podría ser una buena recomendación para pues todos los que nos están escuchando. Sí. Sí, por supuesto. Yo creo que esto que estás diciendo de aprender a renunciar a cosas que a nosotros no nos están aportando absolutamente nada, es algo sumamente valioso, ¿verdad? Porque es como que llevamos una mochila, nuestra mochila de la vida. Yo siempre pongo el ejemplo de te vas de viaje, te vas un fin de semana al puerto. Ajá. Y empacás de todo. Y te pones 2 calzonetas. Eso soy yo. Todo el día en la misma pantaloneta. Acá, o sea, ya se para solo, eso sí. Y uno con el maletón. Ajá. Eso es nuestra vida. Eso es todas las cosas que nosotros vamos coleccionando a lo largo de la vida. Tenemos cosas innecesarias. Tenemos cosas que probablemente olvidamos. Tenemos cosas que tal vez sí nos sirven y solo las tenemos que reacomodar. Entonces, es vaciar esta maleta, poner las cosas de lejos, ponerles atención y decir, ok, ¿con qué me quedo? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero quedarme? Porque una cosa totalmente diferente es qué quiero y qué necesito, ¿verdad? Elegir cómo lo voy a acomodar y qué voy a dejar ahí atrás, ¿sí? Y son un ejercicio sumamente lindo cuando trabajamos estas heridas o miedos que nos han hecho cuando estamos chiquitos, y es hacer este ejercicio de identifico esto que no me pertenece y le pertenece a mi mamá, a mi papá, a quien sea, y te lo devuelvo. Esto no soy yo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí es donde tú vas desligándote de todas estas cosas, ¿verdad? Aprender a decir no es un acto tan grande de amor propio, que uno siempre piensa el amor propio es darme cariñito, ver una película, un baño rico, comer rico, tomarte algo, hacer cosas que te gustan, pero también es renunciar a estas cosas que no te están aportando absolutamente nada. Totalmente. Total, buenísimo. Sí, perfecto. Pues mil gracias por todo tu conocimiento, tu información. Yo creo que nos has ayudado a nosotros y espero que le hayamos ayudado a los oyentes, ¿verdad? Que yo creo que sí. Así que gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros y esperamos tenerte en una próxima vez. Yo encantada, ¿verdad? Yo feliz. Y a ustedes muchísimas gracias por la información y a todas las personas que los ven. Espero que sea de muchísima ayuda. Gracias. Buenísimo. Bueno, pues ahí van a aparecer las redes sociales, ahí también de Mercy, para que la sigan, para que la clínica, ahí todos, si tienen alguna duda, alguna ayuda, pues ahí estoy. Psicóloga clínica, se puede apoyar en todo. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y yo pues siempre he dicho, si te da miedo y quieres hacerlo, pues hazlo con miedo. Eso. Hasta luego. Chao.